queríamos hablar con una persona que estuvo problematizando qué es lo que está pasando en los barrios populares con la figura de Javier Milei y que recién entraba a su Twitter y leía: vamos camino a una reelección de Javier Milei, si el peronismo continúa por este rumbo, me atrevo a confirmar hoy que tenemos Libertad Avanza por 4 años más. Y estamos en comunicación con Matías Mora, que es politólogo. ¿Qué tal? Buen día, Matías. Acá Robertina y Clara te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, Robertina, buen día, Clara. Bien, gracias por la invitación. No, gracias a vos en principio por atendernos tan temprano. Bueno, Matías, queremos saber un poco cuál es tu visión. Ahí leía un tuit un poco espantada, pero bueno, comentanos un poco cuál es tu perspectiva, qué es lo que pensás, cómo lo analizás. Bueno, igual bien el sentimiento que te genera porque muchas veces el espanto organiza, ¿viste? Ujú. Y quizás el espanto puede llegar a organizar al peronismo que hoy está atomizado, está desordenado, está con una interna importante e innecesaria al mismo tiempo. Eh, pero sobre todo, esto primero que decías vos, lo que hay que problematizar justamente de lo que pasa en los sectores populares, no solamente en los barrios populares, porque muchas veces se asocia rápidamente eso a las villas y los asentamientos, y la verdad es que los barrios populares son aquellos barrios donde hay trabajadores, y trabajadores hay a lo largo y ancho de todo el país, digamos, ¿no? Y hoy lo que existe es una incomprensión muy grande de lo que los sectores populares buscan, quieren y desean, digamos, ¿no? Y me parece que el que mejor logra interpelar ese deseo, ese sentimiento, ese sentido, esa identidad, es la Libertad Avanza y es Javier Milei. Ujú. Hace unos meses atrás yo planteaba que mucho de mi gente cercana, amigos míos, todavía seguían bancando a Milei, pese a todas las medidas que atentan contra los sectores trabajadores justamente, ¿no? Con el ajuste, con la represión, con las medidas políticas que obviamente perjudican al pueblo argentino, pero que sin embargo había un sector muy importante que había votado a la Libertad Avanza en el 2023, Ujú. que hasta ese momento, que más o menos era julio o agosto de este año, lo seguía tolerando, lo seguía bancando. En el medio que tuvimos el caso del 3%, el caso de Esper, tuvimos las elecciones de septiembre, que yo creo que fueron una suerte de pantalla, ¿viste? De ilusión óptica que hizo que nos comamos la curva pensando que de golpe la sociedad Ujú. se había dado cuenta, ¿no? Como si se hubiera iluminado, como si hubiera aparecido un rayo iluminador, eh, y los haya hecho cambiar de opinión y que eso necesariamente iba a llevar a esos sectores al peronismo. Lo que queda más que claro después de la elección del domingo es que eso no es así y que muy por el contrario la Libertad Avanza pudo recuperar muchos de esos votos que Ujú. en septiembre se creían que se había perdido. Matías, Y me atrevo, sí, perdón. recién decías que hay una incomprensión grande de lo que los sectores populares buscan y desean. ¿Qué es eso que buscan y desean? Bueno, Que yo mi creo ley les da, que... ¿Cómo? que mi ley les da, dijiste vos. O que por ahí lo encuentran más en mi ley que en otros sectores del peronismo. Sí, yo creo que por el momento sigue siendo discursivo, no material, pero bueno, nosotros sabemos que la sociedad toda, el individuo, muchas veces se maneja en la vida cotidiana por expectativas, ¿no? Me parece que Milei les da una proyección que el peronismo no, les habla desde otro lugar, ¿no? Les habla desde un sentir de grandeza, desde un sentir de vas a estar mejor, vas a estar bien, nos vamos a recuperar y esto es por tu esfuerzo y esto es por lo que vos estás dejando y esto es por tu sacrificio, y eso si lo acompañás con algunos aciertos, quizás más matizados, porque para mí obviamente hay mucho de dibujo de por medio, pero si vos a eso le sumás que hay cierta estabilidad económica, que el dólar más o menos se sostiene en un rango que Javier Milei esperaba o que dijo, o no por lo menos lo que dijo el peronismo que iba a estar. Y si tenés la inflación en un dígito, casi llegando al 2-3%, me parece que eso en la balanza pesa mucho. Y quizás hoy la estén pasando un poco peor,
porque hoy lo que tenemos no es desocupación, lo que tenemos es sobreexplotación laboral. El problema es que esto no arranca el 10 de diciembre de 2023. Nosotros teníamos más de la mitad de la sociedad argentina sobreexplotada hace por lo menos una década, 2 décadas, ¿no? Con 2 o 3 trabajos. Entonces, una persona, quizás laburante, venía trabajando 12 horas por día, y con Javier Milei pasó a trabajar 14 horas por día, ¿no? O sea, ya estaba explotado. Ujú. Y sigue estando explotado, pero ahora el gobierno de Javier Milei, que está hace un año y medio, que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Lo que me dicen a mí muchos es, che, hay que darle tiempo porque recién va un año y medio, no puede resolver los problemas que Argentina tiene desde hace 40 años y que lo generaron ustedes, ¿no? Que Claro. esa es la respuesta. O sea, Ujú. hoy estamos como estamos por culpa del peronismo. Bueno, que me parece que la incomprensión también pasa por ahí, ¿viste? Como que el peronismo lo que busca todo el tiempo es sacarse de encima la responsabilidad. No, no estás así por el capitalismo. Bueno, qué sé yo, la gente no sabe qué es el capitalismo. La gente, el otro día me pasó algo muy gracioso, que yo hablo con mucha gente que votó a la Libertad Avanza. Ujú. Y yo les preguntaba, digo, bueno, ¿qué opinás de esto que dice el gordo Dan? La respuesta que me dan mis amigos, vecinos, gente, es no sé quién es el gordo Dan. ¿En Che, ¿y serio? qué opinás de lo de Spert? No tengo idea quién es Spert. Claro. Claro, también hay una situación de que mucha gente dejó de leer las noticias, de consumir No tienen medios. tiempo. No es, Y no es también, que, claro, también. no tiene, la gente se levanta a las 6 como ustedes, que hoy se habrán levantado a las 5 o 6 de la mañana, a las 7 ya están trabajando. Me imagino que van a volver a su casa a la noche. Usted tiene la suerte de laburar en un medio periodístico, el resto del universo labura levantando bolsas de cal y de cemento, y no tiene la suerte de estar con el teléfono constantemente o discutiendo política. Lo que Ujú. está discutiendo es cómo armar el bastón para levantar una pared. Entonces, esa es la incomprensión que hay entre la clase política y los sectores trabajadores, ¿no? Ujú. Que piensan que también está politizada toda la sociedad, está sobreideologizada, que todas las posturas políticas, que todas las decisiones, perdón, las toma desde una postura política. Y la verdad es que el voto argentino es absolutamente irracional. Bien. Es irracional, y a veces desde la expectativa y a veces es desde lo económico. A veces te vota con el bolsillo, a veces te vota con lo que cree que le puede llegar a dar en un futuro cercano. Bueno, ahí Y está hay bien una hacer la apuesta digresión, todavía. ¿no? Porque siempre se hablaba de que el argentino vota con el bolsillo. Y en esta ocasión en particular, nosotras por lo menos desde acá no la vimos a esta de la Libertad Avanza, siendo sinceras. Entiendo que otra mucha gente tampoco la vio. En este caso en particular, si nosotras medíamos el termómetro social y lo que estaba pasando en la calle, decíamos batacazo de Fuerza Patria, que, bueno, al contrario de lo que pasó, claramente. Vos decís que en esta ocasión no fue el voto del bolsillo, el voto económico. Yo creo que se conjugan varias cosas. Me parece que tiene que ver mucho esto que decíamos con respecto a las expectativas. Ayer Lorena, que es una periodista con la que estuve en un programa a la noche en Factoría, decía que Javier Milei interpelaba muy bien desde el deseo, ¿no? Que quizás el trabajador no tiene la posibilidad de irse a Brasil, ¿no? De vacacionar, pero sabe que si el dólar está barato lo puede hacer, Ujú. que si en algún momento su situación cambia un poquito, va a empezar a ahorrar y se va a poder ir a Brasil, ¿no? Que son esos pequeños detalles lo que hay que empezar a mirar. Muchas veces no vamos a poder convencer a la sociedad, al pueblo, a los laburantes, hablándole de la soberanía argentina, que sin duda es importantísimo y lo tenemos que poner en agenda. Pero evidentemente esa no puede ser tu campaña política. La campaña política no puede ser hablar de la expropiación de tierras y de la reforma agraria, porque les chupa un huevo soberanamente, y perdón por la expresión. El laburante quiere saber si cuando se sube al bondi, eh, el bondi al que se sube va a poder hacer las 10 cuadras sin que se rompa.
quiere saber si cuando vuelve a su casa va a tener luz o no va a tener luz. Quiere saber si se va a ir a dormir el viernes, va a pasar el fin de semana y el lunes los precios de las cosas van a seguir estando igual. Me parece que hay que dejar de sobreideologizar y sobreanalizar. A la sociedad argentina es mucho más simple, más sencilla de lo que creemos o de lo que queremos que sea. Porque a mí lo que me encantaría es cruzarme, hablar con mi vecina, con Mirta, sobre política internacional, sobre lo que sucede en el Congreso Nacional. Y la realidad es que yo cada vez que hablo con Mirta, que es una vecina realmente, es que tiene 300 lucas para llegar a fin de mes. Claro. Y yo creo que es consecuencia de mi ley. Ya estaba así antes, no es que hace 2 años atrás vivía en una panacea. No, tampoco llegaba a fin de mes. Ahora le cuesta más llegar a fin de mes. Pero el peronismo no tiene una propuesta. No, en estas elecciones no le habló a la jubilada. No le habló a los pibes que laburan en Rappi, en Pedido Ya, en Uber. Porque un spot de campaña no es hablar, porque nuevamente lo que decíamos recién, los pibes no están con el teléfono esperando que algún candidato salga a decir algo al respecto de eso, no. Vos lo que necesitas es un peronismo que se acerque a esos sectores, que lamentablemente no lo hace. O sea, yo lo veo con un montón de dirigentes, que yo les pregunto a muchos, y les pregunto, ¿vos tenés amigos libertarios? Y la respuesta es que no, y que no los tendrían. Hablo con militantes, bueno, no, quizás no tienen la responsabilidad, ¿no? Pero bueno, por ahí yo también lo soy, entonces espero otra cosa, pero hay un montón de militantes que también les pregunto, che, ¿vos hablás con libertarios, hablás con gente que vota otra fuerza? Y te dicen que no, y que no hablarían, los rechazan. Claro. ¿Viste? Estamos en comunicación con Matías Mora, es politólogo, está analizando un poco qué es lo que pasa también, bueno, en los barrios populares, en la clase media baja, con el voto a Javier Milei. Y bueno, hoy cuando leía tu tweet que tenemos Libertad avanza por 4 años más, si todo sigue así, me decías, bueno, lo que falta es organización por parte de la oposición, del peronismo. ¿Crees que la va a haber después de todo esto? Ahora, bueno, hoy temprano, cuando hablábamos respecto de las noticias, lo que salía era que se tiraban con de todo dentro del peronismo, entre los intendentes, entre Mayra Mendoza, Cristina, Axel, bueno, todos dándose con de todo, echándose culpas respecto de qué fue lo que pasó. ¿Crees que va a haber una organización o está complicado? Bueno, yo quiero que exista esa unidad no falsa. A mí me parece que el peronismo tiene que ir a una gran interna peronista y resolver sus diferencias a través de una gran paso y que todos los que pierdan acompañen, ¿no? Y me parece que esa es la mejor manera de construir un movimiento lo más amplio posible, y ahí incluiría a gobernadores que hoy no son parte del espacio de Fuerza Patria. Yo intentaría acercamientos con el peronismo cordobés, con el peronismo mendocino, con sectores en Santa Fe que están por afuera. Yo me sentaría con todos. Me parece que ese es el camino. No hay que excluir a nadie. Y la verdad que las internas, tal como decís vos, hoy son absolutamente innecesarias y, nuevamente, perdón la expresión, pero no les importa a nadie, les chupa un huevo a todo el mundo y es parte del problema que tenemos. Tal cual. A nadie Y también le importa la interna del peronismo, salvo a 4 o 5 rosqueros que están discutiendo si las elecciones del 2027 pueden o no elegir candidatos. O sea, todo bien con Mayra Mendoza, no sé quién salió, creo que fue el intendente de Ensenada. Amigo, sí, el de Seiza. yo les diría que cierren un poco el orto, que trabajen con humildad, que abonen la unidad y que intenten sumar a la mayor cantidad de actores políticos y que intenten hablarle a los sectores de la sociedad que hoy están por afuera, porque ese discurso
lamentablemente lo único que hace es expulsarlo. Yo ayer citaba una serie de frases de Perón que decían, voy a leer una, dice, yo estoy para llevarlos a todos, buenos y malos, porque si quiero llevar solo buenos, me voy a quedar con muy poquitos. Y en política, con muy poquitos, no se puede hacer mucho. Y eso es lamentablemente lo que le pasó al peronismo en los últimos tiempos. Se quedó únicamente con los buenos, entre comillas, porque buenos para quién, ¿no? Me parece que cuando uno moraliza la política, empezás a volverte sectario y reitero nuevamente a una cita de Perón que dice que el sectarismo es la tumba de la conducción en el campo político. Me parece que nuestros dirigentes peronistas tienen que leer un poco más a Perón y leer menos sobre Perón. Matías, ¿crees que decía, se tienen que ir todos juntos a unas PASO, a una interna y debatir, y ahí que defina a la gente quién es el conductor o de la forma que elijan, pero que el que pierda acompaña? Sí, un proyecto ¿Crees que hay que discutir? Eso te iba a preguntar. El peronismo Claro, en esta porque elección no tuvo propuestas, no tuvo proyecto, no sabemos cuál es el desde país que quiere el 2013 peronismo. Desde 2013 no tenemos propuesta, ni tenemos proyecto, ni tenemos respuesta a los problemas cotidianos de la gente, sea el vaso. ¿Se acuerdan del vaso de Starbucks allá por el 2012, que hay mucha gente que anhela tener esos problemas, ¿no? Como extrañando una situación mejor? Pero ya en ese momento, no, para una estupidez como los vasos de Starbucks, no tenías una respuesta. Yo viví todo el kirchnerismo sin agua potable. Uh-huh. Siempre lo cuento. En mi barrio se creó en el 2002 un asentamiento. Yo del 2003 al 2015 tenía que tomar agua contaminada porque estaba cerca del riachuelo y en un ex basural. Y el peronismo tampoco tuvo respuesta para eso, porque no me resolvió el problema del kirchnerismo. Después aparece otra agenda, ¿no? La agenda de la clase media, el que quería cambiar el auto y no podía, el que se quería ir de vacaciones y no podía, la inflación, la devaluación. El peronismo tampoco tuvo respuesta a eso. Después volvimos a hacer gobierno, porque la gestión de Macri fue paupérrima, y el peronismo dejó mucho que desear. O sea, se encargó más de discutir la interna entre Cristina y Alberto Fernández, y la lapicera, y los ministros, y la mar en coche, en vez de discutir que teníamos un 50% de la sociedad argentina sumergida en la informalidad. Y lo habíamos visto con el relevamiento que se había hecho para el IFE, no sé si se acuerdan. Sí. Yo vengo de los movimientos sociales, milité mucho tiempo en organizaciones sociales. Nosotros ya sabíamos que esa situación era existente. Ahora, muchos de los sectores de la política se enteraron con el IFE que había 9, 10 millones de personas laburando en la informalidad. Bueno, ¿y qué respuesta dio el peronismo a eso? Ninguna. ¿Qué respuesta tiene hoy para eso el peronismo? Ninguna. Bueno, eso es lo que hay que construir. Los movimientos sociales, la iglesia, tienen una respuesta concreta para urbanizar las villas y los asentamientos. No todo el peronismo se hace carne de eso. ¿Deberían? Sí. ¿El peronismo tiene una respuesta concreta para eso? Hoy no. ¿Qué respuesta tiene para la generación del sistema productivo e industrial de nuestro país? Hoy estamos discutiendo si el diputado gana 9 millones, 10 millones, 8 millones, si la que conduce es Cristina de San José 1111, si el que conduce es Axel de La Plata. Bueno, si seguimos con esas discusiones y no construimos un programa político, un proyecto de país a mediano o largo plazo, lamentablemente tenemos Milei para por lo menos una reelección. Si seguimos como venimos, y la gente no nos va a elegir, lamentablemente no nos va a elegir. Y yo aclaro también una cosa, digamos, la clase dirigencial no es el peronismo. El peronismo somos yo no sé si, no le quiero preguntar a usted su carga ideológica, pero los peronistas somos los militantes, somos los que discutimos política, los que vamos al barrio, los que nos organizamos, los que nos juntamos con los vecinos y la vecina. Los dirigentes son circunstanciales y expresan muy poco las discusiones que están dando las bases. Uh-huh. Pero me parece que hoy estamos en un laberinto y que lamentablemente los que nos tienen que sacar de ese laberinto están ciegos. Claro.
Matías, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Nos quedamos pensando, obviamente, en todo esto que nos decís y con un poco de expectativa, ¿no? De ordenarnos, de organizarnos dentro del peronismo, que en este momento, y lamentablemente, es la única oposición también. Así es. Sí, yo lo digo, hay que ser rebeldes, hay que putear mucho, ¿sí? Constructivamente, obvio, ¿no? Pero hay que seguir planteando las cosas que están mal, que no es algo oportunismo. Digamos, el 2013 que venimos pifiando una tras de la otra, y si nos vamos un poco más para atrás, desde el 2007 para acá no ganamos ni una elección legislativa a nivel nacional. Entonces hay que replantearse, ¿no? ¿Por qué suceden estas cosas? Así que, bueno, muchas gracias por la invitación y quedo a disposición. Gracias a vos, un saludo muy grande. Matías Mora, politólogo, problematizando un poco qué es lo que pasó durante estas elecciones en todo el país, que se votó con más del 40% a La Libertad Avanza.